Muy buenas noches, Iglesia La Gran Comisión. Reciban un saludo muy cordial de parte de sus pastores. Anuncios importantes de enero 8 al 15. Este día damos la bienvenida a nuestros hermanos de la iglesia local, o sea, los que están presentes. Y un saludo cordial a nuestros invitados especiales en línea. Nos seguimos sintonizando y le damos las gracias al Señor porque hemos llegado a algunos estados y también a algunos estados fuera de los Estados Unidos como Guatemala, San Salvador y Honduras. Seguimos en nuestro servicio en línea. Nuestro servicio en persona se está llevando a cabo el día viernes a las 7 p.m. y vienen los del grupo que los pastores invitan. El domingo nos reunimos a las 9 a.m. en Facebook y en YouTube para compartir y oír de nuevo el mensaje editado el día viernes. Por favor, supervisores, líderes de células, sintonícense. Muchas gracias por hacerlo. Reuniones de células. Acatamos la orden del gobernador de Virginia. Las reuniones no deben de sobrepasar de 10 personas. Animamos a que los grupos vuelvan a conectarse en línea. En tiempo de conexión, unámonos para animarnos los unos a los otros, así fortalecer nuestra fe para seguir en pie en medio de las dificultades y así que no nos perdamos la bendición de conectarnos en línea. Seguimos haciendo la siguiente recomendación. Si usted ha estado enfermo, quédese en casa hasta que se sienta mejor. Si usted conoce a algún hermano afectado con el COVID-19 o con el virus, por favor déjenoslo saber para orar por ellos y poder suplir de alguna forma sus necesidades. Si usted ha estado en contacto con una persona afectada, por favor tome su tiempo de la cuarentena para evitar contagios. Alabamos a Dios por aquellos hermanos que se han recuperado. Así que celebremos a Dios por su fidelidad y por lo que el Señor ha hecho. Démosle un aplauso al Señor. El altar familiar. Mientras entramos en los meses de frío, animamos a cada familia que busquen un tiempo para levantar su altar familiar. ¿No hay cosa más linda? Que se les quite el desánimo a aquellos hermanos que dicen, porque ya no vamos a la iglesia, estamos desanimados. Al contrario, este es un precioso tiempo para que usted como familia levante su altar familiar y glorifiquen y alaben al Dios Todopoderoso juntos. La palabra nos dice que donde hay 2 o 3 en su nombre, ahí está Él. Y qué mejor que como familia nos unamos a la oración. Así que animemos a los padres, a las madres, para que en ese hogar sea un hogar de oración. No importa que el líder o el pastor no esté ahí. Usted es suficientemente capaz en el Señor de poder proclamar el nombre del Señor e invitar al resto de la familia para que hagan ese tiempo de oración y comunión juntos. Mientras tanto, la oración en grupos puede hacerse en línea o telefónicamente. ¿Oramos por qué? Oramos por provisión, oramos por bendición, por protección y por fortaleza. Especialmente en este tiempo de invierno que sabemos que, aunque usted no lo sabía, y no estoy poniendo miedo con esto, pero el virus se ha inmutado. ¿Qué quiere decir eso? Que viene más fuerte. Solo el día de ayer o antier dice que murieron 3,000 personas en un día. Así que no juguemos, hermanos queridos. Guardemos nuestra distancia. No seamos de aquellas personas extremadamente desconfiados, sino que al contrario, preventivos para evitar la situación. Gracias al Señor, diría yo, que a nosotros los latinos, tal vez no sé si tenemos un immune system o algo que realmente, además de que sabemos que estamos con la protección del Señor,
como lo dice el Salmo 91, pero realmente como que nosotros los latinos en su mayoría tenemos más resistencia. Bendito sea el nombre del Señor. Con eso no quiero decir que nos descuidemos, que seamos precavidos, que por favor tomemos las medidas necesarias. Amén, hermano. La dirección que enfoca el año 2021, yo no sé si tuvieron oportunidad de ver el mensaje de la semana pasada. Fue un mensaje poderoso en el cual el Señor nos habló a toda la iglesia. Y de verdad de que la necesitamos refrescarnos. Acordémonos que como iglesia nosotros seguimos enfocando en el alcance y en el discipulado. Con esto quiero decir que como hijos de Dios no descuidemos que el Espíritu Santo siempre esté con nosotros. Además de eso, que estemos aptos para hacer exactamente como el Señor nos ha indicado. ¿Cómo así? Por ejemplo, ser diligentes en lo que el Señor nos ha permitido que se llegue a nuestras manos y hacerlo multiplicar. Acuérdense de las 5 vírgenes prudentes que cuidaron de que hubiera aceite en sus lámparas. Y eso debemos de cuidar nosotros. Journey en línea. Los jóvenes se reúnen en línea de 7:30 a 9 p.m. Los jóvenes que estén interesados deben de conectarse para comunicarse con el hermano McDaniel, por favor. Ministerio de niños en línea. Por favor, no olviden llevar en oración a todo el equipo del Ministerio de Niños que está alcanzando a nuestros hijos vía línea. Al mismo tiempo, damos gracias a Dios por el liderazgo de los hermanos Marvin y Alma Cintú, que se mantienen al cuidado de los 4 grupos que están conectándose. Ustedes saben que los niños no es que sean difíciles, es por la edad. Tienen demasiada energía y por un momentito no pueden estar enfocados, y es bueno que usted como padre y madre por favor les ayude para que cuando venga el tiempo del ministerio de niños, los niños estén enfocados y que sean ministrados. De verdad que los hermanos Cintú han hecho un excelente trabajo. Una vez más han traído los puppets o los muppets, no sé cómo se le puede decir, pero son efectivos, así que oremos por ellos también. Diezmos, protemplo y ofrendas. Muchas gracias a cada uno de nuestros hermanos y hermanas que han puesto su corazón en honrar a Dios con sus ofrendas, diezmos y promesas de fe. Algo que nosotros como hijos de Dios creo que al día de hoy que el Señor nos permite, no creo que ninguno de los que esté aquí entienda el propósito de los diezmos y de las ofrendas al Señor. Definitivamente nosotros sabemos, ¿verdad?, que cuando le hemos dado al Señor lo que le corresponde, por eso Él dice, probadme en esto, dice el Señor, y yo abriré las ventanas de los cielos hasta que sobreabunde. No hay justo desamparado ni simiente que mendigue pan. Cuando nos proponemos darle al Señor, vamos a ver que el Señor se glorifica vindicándonos y bendiciéndonos grandemente. Yo lo he comprobado muchísimas veces. Cuando tengo lo último en mi bolsillo y le doy a alguien que está en necesidad, al poco rato alguien me provee y me bendice a mí también. Así que no se nos olvide que es mejor dar que recibir. Tenemos poderosas promesas en Dios y Él es fiel para cumplirlas. Para depositar nuestros diezmos, protemplo y ofrenda pueden usar el medio de PayPal, o bien pueden venir a la iglesia a depositar en el buzón del miércoles de 5 a 7:30 p.m. El buzón está ubicado a su derecha de la entrada de nuestro edificio. Muy bien, nos podemos poner de pie, por favor. En ese espíritu, en ese gozo, en esa alegría que el Señor nos permite adorarle juntos, le vamos a expresar al Señor el profundo agradecimiento. Él es el principio y el fin. Él es el alfa y el omega. Él viene pronto. Y tú como iglesia y yo como iglesia estemos pendientes por su venida. El Señor les bendiga.
misericordioso, tú has sido fiel, tú has sido bueno, tú has sido justo, misericordioso, tú has sido fiel, tú has sido bueno, tú has sido justo, misericordioso, tú has sido fiel. Antes, ¿y dónde estaba? Y cómo tu mano me rescató. Cuando veo que ahora soy libre por tu palabra y tu perdón, tu paz siempre estuvo conmigo, tu amor nunca dejó de ser. Cada montaña subimos, nunca estuve solo, nunca tuve miedo. Al pensar en dónde estaba, como tu mano me rescató. Cuando veo, ahora soy libre por tu palabra y tu perdón. Tu paz siempre estuvo conmigo, tu amor nunca dejó de ser. Cada montaña subimos, nunca estuve solo, nunca tuve miedo. Tú has sido bueno, tú has sido justo, misericordioso, tú has sido fiel, tú has sido bueno, tú has sido justo, misericordioso, tú has sido fiel. Al pensar en dónde estaba, como tu mano me rescató.
sido justo, misericordioso. Tú has sido fiel, tú has sido bueno. Oh, justo, 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 misericordioso. Tú has sido fiel. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Te llamamos milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré.
sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Solo así eres tú. 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 Así eres Glorificado sea su precioso nombre. Démosle un aplauso al Señor. Gracias, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor. Se pueden sentar, por favor. Alabado y bendecido sea el nombre del Señor. Mientras que alabábamos y glorificábamos al Señor a través de este tiempo de adoración, me vino a la memoria de una persona que era cristiana por muchos años. Y esta persona tenía a su esposo y su esposo no era convertido. Y ella cayó en depresión en vista de que el esposo, ella oraba y oraba y no había forma que el esposo se convirtiera al Señor. Y el Señor estaba tratando con ella, como dice la expresión de la palabra, ¿verdad? O el mismo cántico: aunque no vea, yo sé que tú estás obrando. El Señor le mostró a esta persona que él no estaba permitiendo que el esposo viniera, porque había muchas áreas en la vida de ella que había que cambiar y que había que someterse al Señor en esas áreas. Y a veces nosotros nos preguntamos: pero ¿por qué tanto problema? Que como soy cristiano, ¿y por qué esta adversidad? ¿Y por qué esta otra? Es precisamente porque el Señor sigue obrando en ti y en mí. Y el Señor quiere lo mejor para que nosotros le podamos ofrecer a Él lo mejor también. Y a Él, cuando lo hacemos así, el Señor nos vindica y nos da los milagros. Dice que después de que esta persona se sometió al Señor por varios años, el esposo vino al Señor, sin necesidad de que ella continuara bregando con el asunto. A veces nos ponemos un poquito ansiosos, pero lo lindo es que cuando dependemos en el Señor en todo, como hijos de Dios, vamos a ver la mano de Dios obrando. Muy bien, el día de hoy tenemos a nuestro predicador de la noche, el hermano Eddie, quien nos va a edificar con la palabra del Señor. Así que dispongámonos a escucharla y al mismo tiempo a poderla aplicar para que podamos ser bendecidos. Amén. Bienvenido, hermano Eddie. Que el Señor les bendiga. Damos gracias a Dios por
su bondad y porque nos permite estar aquí. Estoy muy contento de poder ver a muchos que tenía ya casi un año de no verlos, pero Dios ha sido bueno, hasta aquí nos ha guardado y a Él sea toda la gloria. Amén. Vamos a orar para dar inicio a la predicación. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por tu bondad, Señor. Gracias porque por tus misericordias, Señor, por tus bondades, Señor, estamos en este lugar. Has sido tú, Señor, fiel para con nosotros, has sido justo, Señor, has sido bueno, Señor. Te damos gracias. Ahora, Señor, con la exposición de tu palabra, te pedimos que abras nuestro entendimiento, nuestros oídos, Señor, nuestro corazón, para que podamos estar atentos, Señor, a tu palabra y podamos hacer conforme a lo que ella nos hable, Señor, en esta noche. En el nombre de Jesús, gracias por mis hermanos y gracias por tu bondad, por tu presencia, Señor. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Dios ha sido bueno. ¿Cuántos creen que Dios ha sido bueno? Amén. No ha sido fácil, todos, ¿verdad? Estamos viviendo en medio de una pandemia de noticias verdaderas, noticias falsas, en medio de un montón de situaciones y asustan y muchas cosas que pueden venir a nuestra mente, pero en todo eso Dios está obrando y Dios ha sido bueno. Y sigue siendo bueno para con nosotros. Hace unos meses mi esposa y yo estuvimos enfermos, nos dio de este virus y nos asustamos. Pues yo no tuve síntomas fuertes, mi esposa estuvo un poquito más delicada, pero en medio de todo Dios fue bueno, en medio de todo Dios nos guardó. Gracias por sus oraciones, los hermanos que estuvieron pendientes, nos apoyaron y algo bien bonito que en medio de todo esto pasó, pues, ¿verdad? Pedimos oración, llamé al pastor, le dije, pastor, esto está pasando y, ¿verdad? Pedimos que oren por nosotros y efectivamente así lo hicieron y ellos igual llamaron a los hermanos al grupo de oración, empezaron a orar. Y en una de esas noches, al día siguiente, mi esposa, ¿verdad?, me cuenta y me dice, no sé si fue un sueño o fue una visión, me dice, pero yo estaba en medio, me dice, y alrededor mío había un círculo de hermanos orando, me dice. Era como un escudo alrededor mío. Y así es como Dios nos guarda. Dios es un escudo alrededor nuestro. Le damos gracias a Dios porque por su bondad estamos aquí. Y podemos confiar. No hay nada de malo que usted llame y pida ayuda por oración, al contrario, el Señor está con usted, sí, está con usted. Nosotros queremos ayudarle también a orar, a animarle y así que no tenga miedo. Si le da, confíe en Dios que pase rápido, no tenga ninguna complicación, y si no le da, de igual manera siga teniendo precaución y glorifique a Dios y ayude a orar por aquellos que están enfermos y veamos cómo Dios obra en la vida de ellos, en la salud de ellos y los levanta también. Amén. Entonces, Dios ha sido bueno, Dios ha venido hablando a nuestras vidas y hablaba, ¿verdad?, en la predicación de la semana pasada el pastor acerca de 10 vírgenes, 5 prudentes y 5 insensatas, y nos hacía la pregunta, ¿verdad?, en qué grupo queremos estar nosotros, ¿verdad?, entre los prudentes o entre los insensatos. Y Pablo ahora en el capítulo 10 de Primera de Corintios nos exhorta, nos anima una vez más y habla a la iglesia de Corintios y tiene algo que ver en relación con lo que el pastor también estaba hablando, y yo espero que nosotros podamos, con la ayuda del Señor, escoger y ser del grupo de los sensatos. Amén. Entonces vamos a ir a Corintios, al capítulo 10, y vamos a leer unos versículos primero y luego vamos a ir poco a poco hablando. Dice versículo 1, Primera de Corintios capítulo 10: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube,
y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Versículo 5, pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Versículo 6, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Amén. Entonces el versículo 1, Pablo empieza hablando a la iglesia, se dirige por medio de carta a los corintios y les dice: hermanos, yo no quiero que ustedes ignoren estas cosas. Yo no quiero que ustedes pasen por alto esto que sucedió. Todos, dice, los que salieron de Egipto, todos cruzaron el mar. Todos estuvieron bajo la nube, todos recibieron alimento, todos bebieron de la misma roca, todos en Moisés fueron bautizados. Pero el versículo 5 dice: pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Y el versículo 6 dice que estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. Ahora vamos a ver qué fue lo que sucedió, o por qué Pablo está hablando estas cosas, o qué ejemplos quiere Pablo que nosotros aprendamos de lo que él está hablando. Entonces, si vamos nosotros, vamos a leer Éxodo capítulo 17, versículo 1. Si tiene ahí su Biblia, podemos buscarlo. Éxodo capítulo 17. Vamos a empezar a leer del versículo 1 para que podamos entender de qué cosas Pablo está hablando y qué es lo que quiere enseñarnos a través de estos pasajes y qué cosas no quiere que ignoremos. Dice: toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim. Y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron: danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo: ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo ahí sed y murmuró contra Moisés y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo: ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés: pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río y ve. Y he aquí que yo estaré delante de ti ahí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña y saldrán de ellas aguas y beberán el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel, y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel y porque tentaron a Jehová diciendo: ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Dice la palabra que todos los que salieron, todo este grupo, todos estuvieron bajo la nube, todos cruzaron el mar, todos comieron y todos bebieron del agua espiritual. Y dice que porque bebieron de la roca, y la roca era Cristo. Cristo estaba también presente ahí con ellos, no físicamente, pero también vemos que Cristo estaba aquí con ellos, según lo que la palabra nos indica. Y vemos acá que el pueblo empieza a altercar, empieza a pelear con Moisés, empieza a murmurar acerca de Moisés y dice: mira, ¿para qué nos sacaste de Egipto? Allá estábamos bien, allá teníamos agua, allá no nos hacía falta agua. No mencionan que eran esclavos, pero recuerdan muchas otras cosas que probablemente tampoco las tenían con libertad, pues eran esclavos, eran forzados, dice la palabra, que eran puestos a trabajos forzosos.
Pero ellos están aquí altercando con Moisés, están peleando con Moisés y están murmurando acerca de lo que está pasando, y Moisés incluso llega a tener temor hasta por su propia vida, porque Moisés dice, bueno, de aquí a poco van a agarrar piedras y me van a matar si no hago algo. Entonces viene Moisés y empieza a clamar a Dios y presenta al pueblo delante de Dios y le dice, mira, este pueblo está enojado, este pueblo ya poco le hace falta para que me apedreen y me maten. Entonces viene Dios y le dice a Moisés, le da instrucciones y le dice, Moisés, agarra la misma vara con la que golpeaste el mar, ven acá, sube a la peña, vas a golpearla una vez y aguas van a salir. Y Moisés hace lo que el Señor le dice, hace lo que Dios le dice, y cuando golpea la peña empiezan a fluir aguas. Entonces todo el pueblo tomó agua. Todo el pueblo fue partícipe de la bendición de Dios y de la provisión de Dios. Entonces vemos cómo Dios en su bondad, a pesar de lo que el pueblo está diciendo y a pesar de la murmuración que tiene, su mano, su gracia, su bendición está ahí. Y ahí todo está bien. Murmuraron, se pelearon con Moisés, siguen adelante. Vamos a leer un poquito más adelante qué es lo que sucede con Moisés. Entonces a este lugar se le llamó, versículo 7, a Masá, que quiere decir prueba, que significa prueba, y Meriba, que significa rencilla. Y dice ahí que en este lugar tentaron, ¿a quién? A Jehová. Porque dijeron, ¿acaso está Dios o no con nosotros? ¿Quiénes somos nosotros para ponernos en esa posición delante de Dios y decir, ¿está aquí o no está aquí? Tenemos sed. Si es Dios, entonces que nos dé, que nos pruebe si es Dios. ¿Necesita Dios probarnos que Él es Dios? Yo creo que no. Pero el pueblo tentó a Dios con esta pregunta, el pueblo tentó a Dios con esta actitud. ¿Estará Dios entre nosotros? No necesita probarnos que está entre nosotros. Aunque no lo podamos ver, Él está obrando. Debemos creer, debemos caminar, debemos confiar en Él. Aunque no lo podamos ver y aunque no veamos obras, aunque no veamos milagros, aunque no veamos grandes cosas, debemos creer y debemos confiar en Él. Más adelante vamos a leer ahí mismo versículo, vamos a leer en Números capítulo 20, aquí es ya en otro lugar, la misma situación. Llegaron los hijos de Israel, toda la congregación al desierto de Sin, en el mes primero, y acampó el pueblo en Cades, y ahí murió María, y ahí fue sepultada. Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y a Aarón. La misma situación. El pueblo vuelve y se junta contra Moisés y contra Aarón porque no hay agua. Y habló el pueblo contra Moisés diciendo, ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí, nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de sementera, de higueras, de viñas, ni de granadas, ni aún de agua para beber. Y se fueron Moisés y Aarón delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión y se postraron sobre sus rostros, y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Y habló Jehová a Moisés diciendo, toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón, tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará sus aguas, y le sacarás aguas de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces vemos aquí una vez más el pueblo murmurando, el pueblo otra vez altercando con Moisés y con Aarón porque no hay agua. Y aquí añaden cosas y dicen, ¿dónde está el lugar
las frutas, dónde está el lugar que nos dijiste que íbamos a tener. Ni siquiera hay agua y aquí vamos a morir nosotros y ahora también van a morir nuestros animales. Se parece a muchos de nosotros muchas veces cuando somos muy dramáticos, ¿verdad? Le vamos añadiendo a las cosas. Y el pueblo está tomando esta actitud contra Moisés. Y Moisés una vez más viene, y Moisés sabe a dónde ir. Moisés sabe a quién acudir, Moisés sabe a quién presentarle sus quejas, Moisés sabe a qué lugar le corresponde y dónde sus oraciones son contestadas. Va y busca la presencia de Dios y clama a Dios y le dice, seguramente, ¿verdad? No lo dice acá, pero seguramente Moisés al clamar le dice, Señor, mira, este pueblo otra vez está molesto. Este pueblo se le olvidó que hace un tiempo atrás tú obraste y tú hiciste brotar agua de la peña y nos diste de beber a todos y ninguno de nosotros pereció por ello porque tú nos proveíste. ¿A cuántos de nosotros Dios nos ha abierto puertas y a cuántos de nosotros hemos visto la provisión de Dios? ¿Y a cuántos de nosotros en el tiempo de la prueba se nos ha vuelto a olvidar que Dios lo hizo antes? Fácilmente se nos olvida. Me gusta aquel canto que dice que tú lo harás otra vez. Y en momentos de dificultad, en momentos difíciles, le digo, Señor, gracias. Tú lo hiciste antes, yo sé que tú lo vas a hacer otra vez. No sé cómo, pero yo sé que tú lo vas a hacer. Y si no lo ha hecho en mi vida, yo le digo, Señor, tú lo hiciste con tal persona. Yo creo que tú lo puedes volver a hacer, pero ahora conmigo. Y yo creo que Dios puede hacerlo también con ustedes. Y debemos confiar. Y el pueblo se olvidó que Dios ya lo había hecho una vez. Qué difícil era para Dios. ¿Qué necesitaban probar a Dios otra vez si ya lo había hecho? ¿Era difícil para él volverlo a hacer? Claro que no era difícil volverlo a hacer. No era imposible para Dios. El pueblo tenía que confiar y creer en Dios. Y Dios vuelve a contestarle a Moisés y le da instrucciones y le dice a Moisés, versículo 8, toma la vara, reúne la congregación, tú y Aarón, tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y le sacarás aguas de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara delante de Jehová, como él le mandó, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo, oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Dios le vuelve a dar instrucciones a Moisés, le dice, toma la vara y háblale a la peña. Moisés, cuando se levanta y se pone enfrente del pueblo, Moisés molesto, Moisés enojado, les dice, óiganme ahora ustedes rebeldes. Sin duda Moisés ya estaba cansado de tanta queja, de tanta murmuración. ¿Cuántos de nosotros no nos cansamos de oír tantas quejas? Pero debemos tener cuidado, porque podemos, al igual que Moisés y Aarón, perder las instrucciones que Dios nos está dando. Porque Moisés cometió 2 pecados en este pasaje. Al actuar precipitadamente y al hablar precipitadamente. Moisés le dice al pueblo, óiganme ahora ustedes rebeldes, ¿acaso yo y Aarón o Aarón y yo les podemos dar agua? Ellos no tenían poder para darles agua. No fueron ellos los que sacaron agua de la peña la primera vez, fue Dios. Y la instrucción fue golpea la peña una vez, él lo hizo y salieron aguas. Ahora la instrucción es, Moisés, toma tu vara y háblale a la peña. Y Moisés golpea la peña 2 veces. Y el Señor responde y le dice, Moisés, por cuanto no me honraron ni me santificaron a mí delante del pueblo, no entrará esta congregación
a la tierra que yo les he prometido. Qué triste. Y Pablo le dice a los corintios, yo no quiero que ustedes ignoren que todos estos estuvieron bajo la nube. Yo no quiero que ignoren ustedes que todos estos comieron el pan espiritual, bebieron del agua espiritual. Yo no quiero que ustedes ignoren que todos cruzaron el Mar Rojo. Y dice que todo esto, y dice que de los demás no se agradó Dios y no entraron a la tierra que Él les había prometido. Y Pablo le dice a los corintios, esto sucedió como ejemplo. ¿Y qué ejemplo tenemos nosotros de Israel? ¿De qué ejemplo nos está hablando Pablo? ¿De qué cosas quiere Pablo que no nos olvidemos y que no nos descuidemos? Pablo no quiere que nosotros ignoremos que podemos dejar de alcanzar las promesas de Dios por no creerle a Él, por no seguir confiando en Él. Dios fue bueno, Dios les dio agua, no los dejó morir en ese momento. Murieron en el desierto, pero en ese momento Dios siguió obrando en la vida de ellos. Pero no lograron alcanzar todas las promesas de Dios porque no le creyeron a Dios. Y aún Moisés sufrió las consecuencias también por no haber hecho conforme Dios le había mandado hacer. Entonces, cada uno de nosotros debemos tener cuidado y cada uno de nosotros debemos prestar atención a las cosas que Dios nos dice y de cuidar de hacer conforme a lo que Él nos dice. Puede ser que por enojados nos precipitemos y tomemos acciones. ¿Cuántos de nosotros no nos hemos arrepentido de acciones que hemos tomado por apresurarnos, por tomar decisiones a la ligera, por no sentarnos y pensar, por no respirar profundo y calmarnos y venir delante de la presencia de Dios? ¿Cuántos de nosotros no nos hemos equivocado por no hacer eso? Creo que todos hemos pasado por eso. Y Pablo les dice, todo esto sucedió como ejemplo para nosotros. ¿Por qué? Porque Él no quiere que nosotros pasemos por eso. ¿Cuántos de nosotros hemos oído las palabras, yo sé por qué te lo digo, yo ya pasé por ahí? ¿O cuántos padres no le han repetido a sus hijos, ten cuidado de tal cosa porque yo ya sé, yo ya viví eso? Nos recuerdan cosas para que nosotros no las suframos y para que nosotros no las pasemos. Y Pablo eso es lo que quiere que la iglesia de Corintios tome en cuenta. No quiere que pasemos las cosas que pasó Israel, no quiere que cometamos el error de desconfiar de Dios, de no creerle a Él, de no esperar en Él, de no precipitarnos. Pablo quiere que la iglesia de Corintios se mantenga firme, quiere que tome ejemplo de lo que ya pasó. No necesitamos vivir la experiencia para tomar ejemplo y librarnos de cosas malas. Y como dice la palabra, por la bondad de Jehová no hemos sido consumidos, porque sus misericordias y sus bondades se han multiplicado sobre nosotros. Por eso estamos aquí. Por eso estamos nosotros aquí, por la bondad de Dios. Entonces, vemos cómo esto trajo consecuencias al pueblo y cómo ellos no pudieron entrar y no pudieron alcanzar la promesa de Dios a causa de varios pecados, no solamente de un pecado, sino de muchos pecados. Y versículo 6 de Primera de Corintios, Pablo les dice que estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros. Dice que para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Y aquí Pablo ya empieza a hablar de otros pecados y de otras cosas que ellos cometieron. Versículo 7 dice que no seáis idólatras como algunos de ellos. No todos fueron idólatras, pero algunos de ellos fueron idólatras y perecieron también. Y versículo 8 dice, ni forniquemos como algunos de ellos. Algunos de ellos también habían recibido instrucciones de parte de Dios de no juntarse con pueblos, con los pueblos a los cuales se iban a encontrar o iban a cruzar, pero los hijos de Israel tentaron a Dios también con esto y pecaron también. Vamos a ir a ver un poco acerca de lo que pasó con algunos de estos
pecados que Israel cometió y las consecuencias que tuvieron por ello. Vamos a ir a Números 25, versículo 1. Moraba Israel en Sitín, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Y Jehová dijo a Moisés: toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel: matad cada uno a aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal Peor. Y dice la palabra más adelante que perecieron como 23,000, más de 23,000. Por eso dice que como algunos de ellos, no fue todo el pueblo, pero algunos de ellos no solamente se juntaron con mujeres que no debían juntarse, sino que también empezaron a comer lo sacrificado a sus ídolos y se postraron ante sus ídolos. Más adelante en este mismo pasaje, en este mismo capítulo 25, dice que, creo que es Finés, uno de ellos, dice que no solamente hacía todas estas cosas, sino que también trajo una de las mujeres moabitas al pueblo. Ya aún todavía, aparte de todo lo que venían, todas las cosas malas que venían haciendo, ya él también empezaron a traer las mujeres al pueblo de Israel. Ya no solamente iban allá, sino que ahora las empezaban a traer al pueblo. Y dice que el furor de Jehová se encendió. Y en esa ocasión murieron como 23,000. Porque no solamente fueron se unieron con otros pueblos, sino que también aprendieron a hacer conforme a lo que ellos hacían, a comer sacrificado a los ídolos, y se postraron delante de sus ídolos. Hay un versículo que dice que en 1 Corintios 15, 33, dice que las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Esto, ¿verdad?, no quiere decir que nosotros no nos juntemos con personas que no sean cristianas o no compartamos con ellos. No, podemos compartir con ellos, pero no podemos ir con ellos y hacer lo que ellos hacen. Esto fue lo que Israel hizo, y el furor de Dios se encendió con ellos porque aprendieron a hacer cosas malas y cosas que Dios aborrecía. Entonces Pablo le dice a los corintios: todas estas cosas han sucedido como ejemplo para que ustedes no las hagan. Ellos perecieron, 23,000 hombres murieron en esa ocasión. Y nosotros podemos ver muchos ejemplos en la Biblia del pueblo de Israel, cómo abandonaron a Dios, cómo dejaron a Dios y cómo perecieron, y cómo la tierra se los tragó, y cómo murieron de diferentes maneras. ¿Por qué? Por haberse apartado de Dios. Y todo esto sucedió como ejemplo, y todo esto sucede como ejemplo para nosotros, para que nosotros tengamos temor de Dios, y nosotros también, si hemos pecado, podamos buscar a Dios, podamos confiar en su bondad, en su misericordia, y pedirle perdón a Dios y seguir adelante. Amén. Dice el versículo 9 de 1 Corintios 10, que no tentemos al Señor como algunos de ellos le tentaron. Ya leímos en Números cómo ellos tentaron a Dios diciendo: ¿estará Dios con nosotros o no? Y dice la palabra que nosotros también tomemos ejemplo y no tentemos a Dios como algunos de ellos le tentaron. Nosotros debemos confiar, nosotros debemos creer en Dios. Capítulo 21 de Números, versículo 5 y 6 dice: y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés, ¿por qué nos hiciste subir de
de Egipto para que muramos en este desierto, pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Una vez más, el pueblo vuelve a quejarse contra Moisés y dice: ¿para qué nos sacaste de Egipto? Aquí no hay pan, y además lo que estamos comiendo muy liviano. No podemos quejarnos de lo que hoy tenemos. Dice la palabra que debemos estar agradecidos con lo que hoy tenemos. De la misma manera en la que le damos gracias a Dios cuando hay un banquete en nuestra casa, debemos darle gracias a Dios cuando solamente hay poquito. De la misma manera debemos ser agradecidos con Dios. Pero Israel empezó a murmurar, y Israel empezó a tentar a Dios y a decir: ¿para qué nos sacó Dios? ¿Para qué nos trajo aquí si aquí estábamos mejor allá? No, todo tiene un tiempo. Debemos estar contentos con lo que tenemos ahora. Ser agradecidos con Dios con lo que tenemos ahora. No significa que esa va a ser nuestra condición toda la vida. Debemos procurar algo mejor, por supuesto, pero Dios a su tiempo hará las cosas. Muchos de nosotros, y yo he escuchado muchas personas quejarse y decir: no, pero es que yo allá en mi país tenía libertad de esto y aquí no tenemos libertad. Pero no podemos quejarnos. Dios nos trajo acá y a su tiempo Él abrirá puertas. A su tiempo Él hará grandes cosas. Solamente debemos estar contentos ahora y agradecidos con Dios con lo que tenemos hoy. El día de mañana nos dará cosas mejores, y de igual manera debemos adorarlo y bendecirlo y no olvidarnos de dónde Él nos ha sacado. Y el pueblo muchas veces se quejó, y entonces por esta causa dice que vinieron serpientes ardientes y los mordían, y muchos perecieron. Entonces lo que Pablo está tratando de decirles a los corintios es: miren, todas estas cosas ya sucedieron, ustedes tomen ejemplo de eso. No tienten a Dios, no vayan detrás de los ídolos, no aprendan a hacer lo que los que no creen en Dios hacen, no hagan como ellos hacen, no participen de sus fiestas, no participen de sus cosas, guárdense ustedes también de esto, porque quienes lo hicieron perecieron. Y Dios no quiere que nosotros dejemos de alcanzar sus promesas y sus bendiciones por hacer lo que el mundo hace. Y debemos confiar en Dios y pedirle a Dios que nos ayude. Amén. Tampoco nosotros debemos tentar a Dios. La palabra dice que Dios no podemos, dice que si alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no es tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Entonces debemos tener cuidado con las cosas que decimos y con las cosas que hacemos para no caer en ese pecado de estar tentando a Dios. En Lucas capítulo 4, cuando nosotros leemos acerca de la tentación de Jesús, después de que ¿verdad? Él está en el desierto después de haber ayunado por 40 días y 40 noches, se aparece Satanás y empieza a tentarle y le dice: mira, si eres hijo de Dios, dile a esta piedra que se convierta en pan, y se va a convertir en pan. Y él le dice: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Más adelante le dice: mira, lánzate desde acá y Dios mandará a sus ángeles que te guarden y te cuiden. Y Jesús le dice: escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. No podemos nosotros poner a prueba a Dios a ver si Él lo hace o no lo hace. Debemos confiar en que Él va a hacer lo que Él dijo y esperar en Él. No podemos ponernos a tentar a Dios. Satanás conocía la Escritura. Satanás no se puso a tentar a Dios, pero incitó a Jesús a que Él tentara a Dios. Pero Jesús conocía la Escritura y le dice: no tentarás, pero escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Puede guardarnos Dios de un accidente? ¿Puede guardarnos Dios de esta pandemia? Puede hacerlo. No por eso yo voy a dejar de tener las precauciones que me dicen, tentando a Dios a que nada me va a pasar, porque Dios me cuida. Claro, Dios me cuida, debo confiar en Él, pero por eso seguimos las instrucciones que también el gobierno está dando.
tomando las precauciones necesarias, pero seguimos confiando. Esto no, usar la mascarilla y guardar la distancia, esto no es desconfiar de Dios. Eso no es desconfiar de Dios. Seguimos confiando en Dios. Aún con mascarilla y con distanciamiento, usted solo en su casa, si el Señor quiere que usted se enferme, se va a enfermar. Porque Él tiene el control de todo lo que está pasando. Él tiene el control de nuestras vidas y Él tiene contados el número de nuestros días. Entonces debemos confiar en Dios, pero no debemos tentarle. Debemos tener cuidado. El pueblo que tentó a Dios pereció. No debemos tentar a Dios, no podemos jugar con Dios. La única escritura donde dice la palabra que podemos probar a Dios es en dar nuestros diezmos. En eso sí, ¿quiere usted tentar a Dios? ¿Quiere usted probar a Dios? No tentarlo, pero ¿quiere usted probarlo? Como dice, demos nuestros diezmos y vamos a ver la bendición de Dios, vamos a ver la bondad de Dios en nuestras vidas. Amén. Pero por ninguna otra cosa se nos ocurra tentar a Dios. Entonces dice la escritura que también en 1 Corintios capítulo 13 nos dice que no nos ha venido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que juntamente con la tentación dará la salida para que podamos soportar. Entonces debemos confiar en Dios. Ninguno puede decir que es tentado de parte de Dios, y si somos tentados debemos confiar en que Dios nos puede ayudar. Y si hubiésemos pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, para pedir perdón, para poder buscar a Dios y recibir de Él misericordia y recibir de Él su bondad. ¿Para qué? Para que nosotros tampoco dejemos de alcanzar las bendiciones y las bondades y el favor de Dios. Amén. Otro de los pecados en el versículo 10 de 1 Corintios, Pablo dice que no murmuremos como algunos de ellos murmuraron. ¿Cuántos de nosotros nos hemos quejado? ¿Cuántos de nosotros hemos murmurado? Por algo que no nos gustó, por algo que lo vemos de una manera diferente. Pero dice que no murmuremos como algunos de ellos murmuraron y perecieron, dice, por el destructor. La murmuración, dice la palabra, que es como pecado de adivinación. Y la palabra es clara, ¿verdad? Que no consultemos ni a muertos, ni a espíritus, ni busquemos adivinos. Y la murmuración es comparado con ese pecado. Entonces tengamos cuidado con lo que hacemos y no murmuremos. Nosotros podemos ver en las Escrituras algunos ejemplos de personas que murmuraron y sufrieron algunas consecuencias de estos actos. En el caso de Aarón y de María, en el libro de Números capítulo 12, nosotros vamos a encontrar que ellos empezaron a murmurar contra Moisés, y a causa de la murmuración una lepra vino sobre María. No murió, pero fue apartada del pueblo por ciertos días hasta que se hubo recuperado. Pareciera que la murmuración no es algo grave, no es algo muy grande, pero dice la palabra que lo que Aarón y María habían hablado contra Moisés, él lo escuchó. Lo que usted habla con su vecino, lo que usted habla con su hermano, lo que yo hablo con el compañero de trabajo, Dios lo oye. Y tengamos cuidado que lo que estemos haciendo no sea murmurar, no sea quejarnos de Dios o de nuestros líderes, porque en este caso ellos se quejaban de Moisés y dijeron: ¿qué hace Moisés con esta mujer? ¿Acaso no habla Dios por medio de ti, Aarón? ¿No habla Dios acaso por medio de mí? Dijo María. Y una lepra le vino a causa de murmurar. Entonces, tengamos cuidado con la murmuración. Dios nos guarde de nosotros estarnos quejando y murmurando, hablando los unos contra los otros, porque no es agradable delante de los ojos de Dios, y todo lo que hablamos Él lo oye. Y
Por eso decía, como dice la Escritura, por la bondad de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus bondades ni sus misericordias. Por la bondad de Jehová estamos aquí. Y esa es la advertencia que Pablo le decía a los corintios. Versículo 11 les vuelve a repetir: estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. Todas estas cosas que padeció el pueblo de Israel nos sirven de ejemplo a nosotros, para que no pasemos por ello. Amén. Y de esto es lo que Pablo quiere ayudarle a la iglesia de Corintios, a que ellos puedan confiar en Dios y a que ellos no se vean en esta situación de haber abandonado a Dios y de sufrir las consecuencias de apartarse de Dios y de tentar a Dios y de caer en murmuración o en idolatría. Y Él quiere que ellos se guarden y Él quiere que ellos tengan bien presentes estos ejemplos para que no les ocurran a ellos. Versículo 12, también Pablo acá continúa hablándoles a los corintios y les dice: así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Y vea lo que la palabra dice que el que piense estar firme. ¿Cuántos piensan que están firmes? Ninguno. Amén. Pero el que piense estar firme, dice la palabra, mire que no caiga. Es cierto, somos humanos, somos débiles, y si Dios no se acordara de que somos polvo, ya hubiésemos sido consumidos de hace tiempo. Él sabe nuestra condición. No podemos confiarnos de nosotros mismos, por eso debemos depender de Dios siempre. No sé en qué momento de su enojo, de su molestia, habló y actuó Moisés de la manera que actuó, pecando contra Dios. El líder, aquel que con la orden de Dios, al usar su vara, se dividió el mar, en un momento de enojo, provocó a ira a Dios contra él también. Ninguno de nosotros es mejor que Moisés, ninguno de nosotros es mejor que todos los antepasados para creer que a nosotros no nos puede pasar. Pero el que piense que esté firme, mire que no caiga. No podemos confiar en nosotros mismos. Como muchas veces yo digo, las personas más fáciles de engañar somos nosotros mismos. De quien tenemos que tener cuidado no es de los demás, es de nosotros mismos. Somos tan fáciles de convencernos, somos tan fáciles de actuar. Por eso es que debemos depender de Dios. Por eso es que debemos de buscarle y por eso es que debemos confiar en que Él puede ayudarnos. Primera de Corintios 11:31 dice que si nos examináramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Pero siendo juzgados, somos condenados. No debemos nosotros esperar a ser juzgados. Si hemos fallado delante de Dios, debemos decirle: Señor, te fallé, perdóname. Cuando Pablo estaba dando las instrucciones acerca de la cena del Señor en el siguiente pasaje, esto es lo que dice: examínense cada uno a sí mismo. No debemos esperar a ser juzgados por los demás. Debemos nosotros examinarnos y si hay algo malo en nosotros, poder pedirle perdón a Dios, poder ponernos a cuentas delante de Dios. Y esto es lo que Pablo le está diciendo a los corintios: no confíen en ustedes mismos. Examínense ustedes mismos. No esperen venir a juicio, sino pónganse a cuentas delante del Señor. Y eso es lo que nosotros debemos hacer: examinarnos y no ser juzgados y confiar en la bondad, en la fidelidad de Dios. Dice Romanos 12:3 que nadie tenga mayor concepto de sí que el que debe tener, sino que cada uno piense de sí mismo con cordura. No podemos creernos más de lo que somos.
Somos humanos. No podemos creernos sobrenaturales. Nos puede pasar a nosotros. Lo que le pasó al hermano, lo que le pasó a Israel, nos puede pasar a nosotros. Así de vulnerables somos. No pensemos que a nosotros no nos va a pasar. Lo que le pasó al hermano, lo que le pasó a la hermana, nos puede pasar a nosotros también. Por eso debemos confiar en Dios. Por eso debemos acercarnos a Él. Por eso debemos buscarle a Él. Y no creer que a nosotros no nos puede pasar. Y cada uno, dice, piense con cordura de sí mismo. En el versículo 13 de 1 Corintios, verso 10, bueno, lo que decía 1 Corintios 13, ¿verdad? Acerca de la tentación. Y Hebreos nos dice que no tenemos un sumo sacerdote que no se pueda compadecer de nosotros, sino uno que fue tentado en todo, conforme a nuestra semejanza. Él conoce cómo somos, porque Él mismo, siendo Dios, se hizo hombre y nos puede entender. Él conoce nuestras debilidades, entonces no podemos pensar más de nosotros y no podemos pensar que Dios no nos entiende. Claro que nos entiende, Él sabe cómo somos y debemos confiar en Él. Amén. Y estos ejemplos y estas amonestaciones se dieron para que ninguno de nosotros, para que nosotros tomemos ejemplo y ninguno de nosotros hagamos estas cosas que ellos hicieron. Ellos sufrieron sus consecuencias, ellos sufrieron el no haber entrado a la tierra que Dios les había prometido, no porque Dios falló a su promesa o dejó de cumplirles, sino por haber abandonado a Dios y por haber pecado y no haberse apartado de su pecado, fue que perecieron. Y Dios no quiere que pase eso con nosotros, y Pablo le dice a los corintios: yo tampoco quiero que pase eso con ustedes, así que tomen todas estas cosas como ejemplo para que ustedes sean librados de estas cosas. También Pablo más adelante en los versículos 14 al 22 de 1 Corintios 10 habla acerca de la idolatría y le dice a los corintios: huyan de la idolatría, huyan de estas cosas. Y yo creo que ¿cuántos de ustedes aquí han huido alguna vez? Han salido corriendo, huyendo alguna vez. Yo creo que muchas veces por miedo o por que vimos un ladrón o algo, salimos corriendo, salimos huyendo, y cuando vamos huyendo como que tenemos incluso hasta poderes sobrenaturales y volamos y saltamos y somos capaces de hacer cosas que no haríamos normalmente, pero vamos huyendo y no nos damos cuenta. Yo recuerdo en una ocasión un pandillero allá en Guatemala me llegó por la parte de atrás y me tocó el hombro. Cuando yo volteo a ver, me golpeó y pues me cerró mi ojo. Pero mi reacción en ese momento fue ponerme a pelear con él. Yo no sabía ni quién era y yo dije, bueno, ¿y qué le pasa o qué hice yo? Y verdad, empezó a pelearse, empezamos a pelearnos. Y bueno, él me daba un golpe, yo le daba otro, me rompió mi camisa, le rompí su camisa y así estábamos. Cuando yo veo que él está metiendo su mano dentro de su camisa, entonces yo dije, va a sacar un arma. Y en ese momento yo salí huyendo. Y yo no sé qué tan rápido corrí. Pasé por un lugar que nunca había pasado, entre medio de una pared y un poste que tal vez alguien que sea demasiado delgado podía pasar, pero yo no sé cómo pasé yo por ahí, pero pasé. Logré correr tanto que no me alcanzó ninguna de sus piedras que me lanzó, me logró pegar porque me hacía para un lado, para otro, las esquivaba, no sé. Pero esa es mi experiencia de salir huyendo de algo. Y Pablo le dice a los corintios: huyan de la idolatría. Y el Señor nos dice a nosotros: huyan también de esas cosas. De esa manera debemos nosotros también alejarnos de aquello que no le agrada a Dios. Debemos salir huyendo. Y a veces de las cosas que tenemos que salir huyendo, no salimos huyendo.
Pero Dios nos guarde, Dios nos ayude, Dios tenga misericordia de nosotros y que cada uno de nosotros sepa, ¿verdad?, confiar en Dios, buscar a Dios. Y Pablo le dice a los corintios, todas estas cosas son un ejemplo para ustedes, porque yo no quiero que ustedes pasen por ahí. De la misma manera que un padre aconseja a su hijo y le dice, hijo, no hagas esto, porque yo sé lo que te puede pasar. De la misma manera Pablo le habla a la iglesia y le dice, aléjense de estas cosas, porque yo no quiero que a ustedes les pase lo que a ellos les pasó. Entonces, dice más adelante, Pablo les dice en estos pasajes que huyan de la idolatría, que salgan corriendo de este tipo de pecado, de este tipo de acciones. Y en el versículo 23 en adelante Pablo empieza a hablar de otro tema, y Pablo les dice a la iglesia de Corintios, todo me es lícito, dice Pablo, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Versículo 24 dice que en todo lo que hagamos debemos buscar el bien de los demás. Y más adelante, versículo 32, Pablo nos habla y nos dice que nosotros no seamos tropiezo ni a judío, ni a gentil, ni a la iglesia. Lo que Pablo está hablando en estos versículos, en versículo 23 en adelante, Pablo le dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Tenemos la libertad para hacer todo, pero no todo nos conviene. Todo me es lícito, dice Pablo, pero no todo edifica. Y esto Pablo está hablando acerca de la comida y acerca de lo que sacrificaban a los ídolos, y nuestro hermano Héctor estuvo hablando acerca de esto. Entonces Pablo dice, yo libremente puedo comer porque yo oro a Dios y le doy gracias por mi comida y no pasa nada. Y sabemos, dice Pablo, que un ídolo nada es. Pero dice Pablo, no por mi conciencia, no por mi libertad, sino por la conciencia de otro, dice Pablo, yo prefiero mejor no hacerlo. Y Pablo le dice a los corintios, si alguien los invita a la mesa a comer, ustedes no pregunten, ustedes denle gracias a Dios. Si alguien los invita a su fiesta, ustedes vayan, coman de lo que hay, disfruten ahí, denle gracias a Dios, no pasa nada. Pero si alguien les dice, oh mira, esto lo sacrificamos a los ídolos o esto lo dedicamos a un ídolo, entonces dice Pablo, por causa de la conciencia de él, no comas. No por tu libertad, sino porque si aquel va a ser afectado, no lo hagas. Porque Pablo dice que debemos buscar el bien de los demás. Y muchas veces nuestra libertad nos lleva a hacer cosas que afectan la relación de Dios a otras personas. Pensemos en las cosas que hacemos, cómo afecta a los demás. Y esto es lo que Pablo le está diciendo a los corintios, esto es lo que Pablo le está diciendo a la iglesia. Cualquier cosa que ustedes hagan, piensen en esto, ¿edifica? Pablo dice, no sean de tropiezo a nadie, ni a la iglesia, ni a judío, ni a gentiles, no sirvan ustedes de tropiezo. Dios no quiere que nosotros sirvamos de tropiezo a otros. Hay cosas que para nosotros son buenas, pero para otros son malas. Mientras aquellos más pequeños crecen y mientras aquellos más débiles se hacen fuertes y mientras aquellos más pequeños crecen y maduran, por causa de ellos nosotros debemos, por amor a ellos, nosotros debemos retenernos de muchas cosas para ver crecer a otros. Si pensamos como Cristo y si queremos agradar a Dios, muchas veces tenemos que dejar de hacer cosas para poder ver crecer a otros. Y ese debe ser nuestro anhelo, y eso era lo que Pablo quería decirle a los corintios. Todo lo que ustedes hagan, la libertad que ustedes tienen en Cristo Jesús, está bien, disfrútenla, pero vean si afecta a los demás, y si afecta a los demás, tengan cuidado. No sirvan ustedes de tropiezo. ¿A cuántos de ustedes o a cuántos de nosotros no hicimos eso, verdad? Va alguien caminando y le sacamos el pie y nos caímos o hicimos que otro caera. Y Pablo le dice a la iglesia, no hagan eso ustedes. No sirvan de tropiezo para nadie. Busquemos aquello que edifica, aquello que hace crecer a otros, aquello que motiva a otros a ser animados. Y Pablo dice, Pablo incluso llegó a decir,
si el comer carne le es ocasión de pecar a mi hermano, yo prefiero nunca más volver a comer carne. No que para él fuera pecado. Sin duda, me imagino que de vez en cuando disfrutaba de un su bistec, de unas sus costillitas ricas, ¿verdad? Pero Pablo dice, si esto le es ocasión a mi hermano de caer, yo prefiero mejor no volver a hacerlo, porque Pablo dice, yo no busco mi bien, yo busco agradar a Dios, yo busco que Dios se glorifique en la vida de otros. Y eso es lo que nosotros como iglesia debemos procurar. Si nosotros llevamos años en la iglesia, si nosotros hemos aprendido algo, si nosotros hemos crecido, nosotros debemos considerar a aquellos que todavía están aprendiendo y ayudarles a crecer. No servirles de tropiezo a ellos, que nuestra libertad, que nuestra madurez no sea tropiezo para el más débil. Pablo dice, todo lo que hagan, háganlo para la gloria de Dios. Todo lo que hacemos con los demás, todo lo que hacemos en la iglesia, todo lo que hacemos, pensemos si glorifica a Dios y no sirvamos de tropiezo a nadie. Y de esta manera, ¿verdad? Pablo concluye diciendo, yo no busco mi propio beneficio, yo busco el beneficio de muchos para que ellos sean salvos. En lo que hacemos no busquemos nuestro propio beneficio, sino busquemos el que otros sean bendecidos. En lo que hacemos con respecto a la obra del Señor, busquemos que otros crezcan, busquemos que otros vean la gloria de Dios en sus vidas. Amén. Y hermanos, con esto concluyo, que podamos atender lo que Pablo nos dice en el versículo 1, no ignoremos estas cosas. Y en el versículo 6 y versículo 11 Pablo repite, esto sucedió como ejemplo para nosotros. Lo que le sucedió a Israel fue un ejemplo para nosotros. Y Pablo no quiere que a la iglesia de Corintios le suceda, y Dios no quiere que a nosotros nos suceda. Dios no quiere que nosotros dejemos de alcanzar su bendición. Dios no quiere que nosotros dejemos de alcanzar sus promesas, porque nos veamos atrapados en un pecado que no queremos confesar, en algo de lo que no nos queremos apartar. Dios quiere que si hemos pecado, confesemos nuestros pecados. Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. No es alguien que no nos entiende, es alguien que padeció y fue tentado en todo conforme a nuestra semejanza, pero sin pecado. Él sí nos entiende, Él sabe cómo somos, Él sabe lo frágiles que somos. Si alguien se siente fuerte, siga buscando a Dios y siga confiando en Él, porque no somos mejores que ninguno de ellos. Pero todo esto sucedió como ejemplo, y recordémonos que todo lo que hagamos, que sea para la gloria de Dios, y procuremos esto, no serle de tropiezo a nadie. No sirvamos nosotros de tropiezo a nadie. Estoy seguro que de los miles que perecieron de Israel, no se fueron los 23,000 a buscar mujeres a Moab. Seguramente empezó uno, y uno empezó a llevar a otro, y a otro, y a otro. Tengamos cuidado nosotros, no sirvamos de tropiezo a los demás. Busquemos al Señor. Si estamos fallando en algo, pidámosle perdón y busquemos a Dios. Pero no hagamos que otros nos sigan y que otros hagan las cosas que nosotros hacemos. Al contrario, agrademos a Dios y procuremos que otros sean salvos del castigo, busquemos que otros sean salvos de la perdición eterna. Busquemos agradar a Dios en todas las cosas que hacemos. Y como decía nuestro pastor, ¿verdad?, hace una semana, seamos como aquellas vírgenes prudentes que están velando, que se prepararon, y preparémonos, cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros conoce su condición. Si nos examinamos a nosotros mismos, dice que no somos juzgados, pero no esperemos a ser juzgados. Examinémonos a nosotros mismos y busquemos del Señor y confiemos en Él, y aprendamos de los ejemplos que la palabra nos da, y Dios está dispuesto a ayudarnos. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.
Pongámonos de pie y alabemos a Dios. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu precioso mensaje, Señor, que es una exhortación, Señor, a cada uno de nosotros. Qué lindo es poder, Señor, oh bendito Dios, poder meditar en ella, deleitarse en ella, disfrutarse en la misma presencia de Dios cuando escuchamos la palabra, Señor, exhortada, instruida. Cada uno de los que estamos aquí somos enseñables. ¿Sabe por qué? Porque hemos venido. Al venir es porque tenemos hambre y sed de la palabra. Y cuando la palabra es expuesta, nosotros nos deleitamos oírla y decimos: Señor, es ahí donde yo estoy, es ahí donde yo quiero corregirme. Gracias por traerla a colación para que yo pueda, oh bendito Dios, una vez más poder entender tus propósitos. De verdad que yo diría que un cristiano es más disciplinado que una persona del mundo. ¿Sabe por qué? Porque hemos conocido al Señor y sabemos que la puerta es estrecha para aquellos que quieren salvarse, pero es angosta para aquellos que quieren perderse. Y por eso es que en la puerta estrecha nos disciplinamos. Queremos agradar al Maestro. Queremos decirle: sí, Señor, esa palabra, Señor, ha llegado a mi vida. Y por supuesto que he de aplicármela, porque es para beneficio mío, no para el de mi prójimo. Así que en esta hora, como dice Romanos 12:2, que no nos conformemos a este siglo, sino que nos transformemos según la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobemos la voluntad agradable y perfecta de Dios. Qué lindo es deleitarnos en el Señor, querido hermano. Por eso el Señor nos dice una vez más que nos cuidemos de idolatría, que nos cuidemos de murmuración, que nos limpiemos constantemente con su preciosa palabra y con la sangre del Cordero de Dios. El camino todavía lo tenemos un poquito largo, no sabemos cuánto, pero sí sabemos que el Señor nos tiene todavía en pie, y mientras que nos tenga en pie, tenemos que seguir poniendo este barro. No es que es más que un barro. Imagínense la palabra de Dios puesta en un barro. Qué lindo, ¿verdad? No es merecido, pero el Señor se place permitir que compartamos la palabra, que la oigamos, que la pongamos por obra. Qué lindo es eso. Esto no es para fulano, no es para sutano, sino es para usted y para mí. Así que démosle un fuerte aplauso al Señor. No sé si en medio de nosotros hay alguien que quisiera reconocer a Cristo como el Señor, o allá en línea quisiera alguien reconocer a Cristo como el Señor. ¿Sabes que el problema del mundo no es más que un ayo? ¿Y sabes cuál es el ayo? Es el pecado. Y nosotros hemos sido redimidos del pecado por su gran misericordia. Ya no vivimos en nuestra vana manera de vivir, sino vivimos restaurados. Así que el pecado, si nosotros se lo entregamos y confesamos al Señor, el Señor nos hace nuevas criaturas. ¿Hay alguien en nuestros medios que quiera reconocer a Cristo como el Señor? Levante su mano. O allá en línea, si hay alguien que quiera reconocer a Cristo como el Señor, le voy a pedir que ponga su mano a favor de la mía, y vamos a hacer esta oración. Padre, yo te alabo y te bendigo. Perdóname por todos estos años que he sido indiferente a ti, pero reconozco el día de hoy que he pecado contra ti. Y Señor, tu palabra nos dice en Romanos 10:9 que si confesemos con nuestra boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó dentro de los muertos, serás salvo.
para que con el corazón creas en justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si tú has confesado tu pecado y has seguido conmigo en esta oración, el Señor ha de bendecirte, trayéndote paz y seguridad y borrando tu maldad. En Cristo Jesús lo hemos pedido. Amén. Antes de cerrarse, por favor, les voy a rogar que si leen conmigo, yo leo y después ustedes me siguen en el Salmo 91 del 1 al 7 y el último versículo es el 10. No sé si me hiciera un favor de colocarlo ahí enfrente. Amén. Voy a leerlo primero y después ustedes lo repiten con todo su corazón. No lo repiten como un rosario, sino que lo engranan en su corazón. Dice el Señor en su palabra en Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confío. Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás del terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en la oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. No te vendrá ningún mal y ninguna plaga tocará tu morada. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor. Alabado y bendecido sea tu nombre. Gracias por el servicio que nos has permitido, Señor. Primeramente, Señor, adoramos y exaltamos tu nombre. Segundo, Señor, escuchamos tu preciosa palabra. Y, Señor, también adoramos y exaltamos tu nombre. Gracias porque la palabra que escuchamos, Señor, hemos de hacerla, Señor, para que la gloria tuya sea manifestada en Cristo Jesús. El Señor les bendiga.